Bueno, para animar a los más y las más pequeñas a la lectura en euskera o en cualquier otro idioma, es muy importante y es primordial ofrecer libros, ¿no? Y leerlos, pero ofrecer y conocer los libros que se publican actualmente o qué libros podemos encontrarnos en las bibliotecas para luego ofrecer a ellos y leer con ellos, ¿no? Claro, esto es una tarea muy complicada teniendo en cuenta que hoy en día existen un montón de libros de todo tipo, se publica mucho y nos podemos encontrar perdidos para elegir estos libros, ¿no? Y cuáles pueden ser los más adecuados para promover este hábito lector o para disfrutar con la lectura, ¿no? Porque nos podemos encontrar con libros divulgativos, libros que se centran en un solo tema o en transmitir ciertos valores y tienen ese objetivo, o podemos encontrarnos, que sería lo más adecuado, libros con historias divertidas que la idea es o se centran en ofrecer una historia potente que enganche al lector, ¿no? Claro, encontrar este tipo de libros en este mercado tan grande puede ser una tarea muy difícil. Por eso es muy importante, en mi opinión, tener claro cuál es nuestro objetivo al elegir un libro. Porque si nuestro objetivo es tratar un tema o hablar sobre un tema o transmitir ciertos valores, podemos elegir libros que tengan este tema, que queramos tratar, o que si nuestro objetivo es informarles sobre algún hecho histórico, pues bueno, pues podemos elegir este tipo de libros, ¿no? Que traten ese tema. Pero si nuestro objetivo es ayudarles a acercarlos a los libros y que esto sea de una manera placentera, pues también saber cuáles son estos libros es muy importante y tener claro el objetivo. Si nuestro objetivo es impulsar este hábito lector y hacerlo mediante el placer, saber que ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo sabemos eso? Si nosotros al leer el libro disfrutamos con la lectura y nos crea ciertas sensaciones y nos habla de ciertas cosas el libro nos habla, que es muy importante, podemos elegirlo. Si nos gusta, será un libro idóneo para animarlos a leer, porque si nos gusta a nosotros, esa transmisión será mucho más directa y podemos conseguir que a ellos también les guste ese libro, ¿no? Porque ahí está la transmisión del placer. Entonces eso sería lo más importante para elegir los libros. Bueno, pues me gustaría proponeros o nombrar ciertas webs donde podéis encontrar estos recursos o libros para ofrecerlos a los más pequeños y las más pequeñas. Una web sería galtzagorri.eus, donde dentro de la web, en la sección de recursos, podéis acceder a ciertas clasificaciones de libros por edad o por géneros literarios, porque es muy importante ofrecerles diferentes géneros literarios. Entonces, ahí podéis encontrar estas clasificaciones de una manera sencilla y además estas clasificaciones suelen ser hechas por ciertos especialistas en el tema. Entonces, bueno, podemos asegurarnos de que vamos a encontrar libros de una calidad literaria y que conviene ofrecerles también para animarles a la lectura con cierta calidad literaria, ¿no? Que es muy importante para aficionarlos a la lectura literaria. Os voy a nombrar otra web, que es era.eus. Dentro de esta web, en la sección de recursos, también podéis encontrar, se llama Cuentos y Literatura, la sección, y allí podéis encontrar audiolibros, vídeos o cuentos interactivos y diversos
materiales para este fomento de la lectura. Otra web sería etxegiroan.eus, donde también podéis encontrar audiolibros, ¿sí? De la literatura infantil y juvenil. Y sobre todo os he propuesto o he hablado sobre los audiolibros porque puede ser un buen recurso cuando nuestra lengua materna, por ejemplo, no es el euskera y queremos animarles a la lectura en euskera, ¿no? Bueno, pues mediante estos audiolibros, al fin y al cabo, podemos ofrecerles desde casa también historias en euskera, porque para animarlos a la lectura lo más importante es hacerlo desde el placer y no relacionarlo esto con un esfuerzo. Entonces, escuchando las historias ya es mucho más fácil no relacionarlo con un esfuerzo, porque ya no tenemos que leer nosotros, ¿no? Solo es escuchar y recibir esas historias como un regalo, que es muy importante esta animación a la lectura, no relacionarlo como estoy diciendo, con un esfuerzo, con una tarea, ¿sí? Y no pedirles nada a cambio es muy importante. Entonces, si escuchamos las historias de una manera sencilla, sin ningún esfuerzo, esto será mucho más sencillo. Pero aparte de esto, también he traído ciertos libros para enseñarlos y os voy a decir lo que se puede hacer con estos libros desde casa, ¿no? Porque, como estoy diciendo, lo importante no es solo leer el libro desde el principio hasta el final, se pueden hacer muchas cosas con los libros y se puede jugar con los libros y hacer de todo. Y vamos a ver ahora qué podemos hacer. Por un lado, os quiero mostrar libros que no tienen palabra, ¿sí? No tienen texto. Entonces, por ejemplo, este es uno que lo suelo utilizar yo mucho, es Aurretik ondoren, ¿sí? El título está en euskera, pero como he dicho, no tiene palabras. Entonces, podemos jugar a ponerle nosotros el texto, ¿sí? Es algo que podemos hacer con este tipo de libros. En este libro, por ejemplo, podemos ver en una página lo que ocurre, un hecho que ocurre al principio y en la otra página lo que ocurre después. Y no sabemos lo que ocurre en medio, ¿no? ¿Qué ha pasado desde un hecho al otro? Entonces podemos jugar a inventar lo que ha pasado, podemos inventarnos historias y jugar a ello, aunque sea en nuestra lengua materna y que no sea el euskera, pero al fin y al cabo estamos jugando con las historias. Y como estoy diciendo, desarrollar este hábito lector en nuestra lengua materna es muy importante para después hacerlo en otros idiomas también, ¿no? Entonces, con esto podemos conseguir esto. Otro libro, otro álbum, es Mila zortziehun eta laurogeitik irekia, ¿sí? En este libro aparece ilustrado una calle y vemos esa calle cómo cambia con el tiempo y qué sucede en esas calles con el transcurso del tiempo, ¿no? Podemos hablar sobre ello, podemos pedirles que nos cuente, ¿sí?, lo que sucede en este libro y podemos hacerlo en euskera o en cualquier otro idioma, ¿sí? Sobre todo, hablar sobre los libros y jugar con ellos, en cualquier idioma. Pero si queremos animarles a la lectura en euskera y nosotros, por ejemplo, no controlamos este idioma, una manera muy sencilla es hacerlo con los álbumes ilustrados. En los álbumes ilustrados encontramos, por un lado, el texto y por otro lado, la imagen. Pero es muy importante leer los dos, la imagen y el texto, entender los dos códigos para entender la historia al completo, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos leer la imagen, ¿no? Este código universal que entendemos todos, nosotros podemos leer la imagen y
tener ese 50% de la información o de la historia. Y podemos pedirles que nos cuenten, o claro, para eso tienen que leerlo, nos cuenten ese 50% que queda de la historia. Entonces, estamos haciendo una lectura conjunta, ¿no? A la vez estamos construyendo una misma historia. Y es una manera sencilla de integrar los libros en euskera en casa, aunque nosotros no entendamos lo que pone, ¿no? Pero sí entendemos la imagen, entonces vamos a construir juntos esa historia. Por ejemplo, os voy a mostrar este, que es Muki bat Txaka, se llama, de Elena Odriozola, pero también podemos encontrarlo en castellano, porque está basado en una canción que seguramente todos conocemos en castellano, ¿no? Que es Yo tengo un moco. ¿Sí? Entonces aquí podemos encontrar la versión en euskera de Yo tengo un moco, que es Muki bat Txaka, y podemos jugar a cantarlo en euskera, en castellano, ¿sí? De esta manera, como les estamos pidiendo que nos cuenten lo que pone en el libro, estamos hablando sobre el libro, al fin y al cabo ellos se pueden acercar con un objetivo a este libro, ¿no? de explicarnos, y tienen cierto interés por el libro, ¿no? Porque están pensando en ese objetivo de contarlo lo que pone a nosotros. Entonces, este puede ser un recurso, pero cualquier álbum ilustrado, como he dicho. Y os voy a poner otro ejemplo, que es este, Beti bezala ezerrez. También lo podemos encontrar en castellano, pero, bueno, si como he dicho, este está en euskera, les podemos pedir que nos cuenten la historia y nosotros completarlo leyendo la imagen, ¿no? Porque podemos entender y podemos realizar nuestra propia lectura con nuestra información. Pero si ya pasamos a las narraciones, si queremos que ellos también lean cuentos, narrativos, y pasar a la narración, a la palabra, os voy a enseñar un libro, este libro que es Euskal Herrietako Ipuinak, y escrito por Juan Cruz Higueravide, y vamos a encontrar en este libro 5 cuentos clásicos que vienen de la transmisión oral, cuentos que se parecen mucho a estos cuentos universales que todos conocemos, como Cenicienta, Garbancito. Entonces, podemos aprovechar este libro para contarles estos cuentos o ver la diferencia que hay entre estos cuentos que todos conocemos y los que vamos a encontrar aquí, porque aquí vamos a encontrar historias que se recogieron hace siglos ya en Euskal Herria, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay ciertas diferencias y podemos aprovechar para hablar de esas diferencias, ¿sí? Entonces podemos pedirles que nos cuenten estas historias y podemos aprovechar también el momento para contarles cuentos de la transmisión oral o cuentos clásicos en nuestra lengua materna, ¿no? Podemos aprovechar este ratito para esa transmisión oral también. Entonces, puede servir para ello. O este libro de Gianni Rodari, de Historioen Zoa, se llama, y en este libro también podemos encontrarnos cuentos, ¿sí? Que se pueden leer en 2 minutos, son cuentos muy cortos y son cuentos para jugar y podemos aprovechar para ello, ¿sí? Si ellos nos cuentan este cuento, podemos pedirles que nos cuenten un cuento, ¿sí? Nosotros luego podemos proponerles juegos. Vamos a cambiar el principio o vamos a meter otros personajes, ¿sí? Y podemos hacerlo en nuestra lengua materna, ¿sí? No hace falta que sea en euskera, porque, como estoy diciendo, al fin y al cabo, hablar sobre los libros y jugar con los libros ya es una excusa para acercarlos de una manera placentera a los libros. Entonces, bueno, esto es lo que os he querido ofrecer, estos recursos y estos libros, y esto ha sido todo.